o por lo menos en aquel momento estábamos convencidos de que así era. El consenso de Washington se imponía a rajatabla en todo el mundo y hasta había habido alguien que se había atrevido a decir que la historia se había acabado, ¿te acordás? Sí, Francis Fukuyama, asesor del Departamento de Estado. O sea que ya solo capitalismo hasta el fin de los tiempos. Así es. Y se libró esa gran batalla, se ganó esa gran batalla, porque evidentemente la presión que estaba fuera de la sala de deliberaciones era fenomenal y porque esos 5 presidentes que vos mencionaste actuaron con gran valentía. Quiero subrayar especialmente el papel de Néstor Kirchner como anfitrión, porque era un anfitrión que le dijo nada menos que al presidente de Estados Unidos en su cara: acá no vamos a aceptar que nadie nos venga a patotear. Sí. Cuando yo pienso eso digo, caramba, ¿cuándo volvería a producirse una situación así, no? Así es. Uno veía la cara de Bush enojadísimo. Absolutamente. Y con Condoleezza Rice, que estaba atrás de él a su derecha también, que saltaba. Y la valentía también, por supuesto, extraordinaria de Hugo Chávez, que de alguna manera forzó el acompañamiento, porque hay que decirlo, no todos, incluso los que acompañaban, estaban muy convencidos. No nos olvidemos que la política exterior de Brasil la hace Itamaraty, no la hace hoy Lula, ni la hizo en aquel momento Lula, e Itamaraty estaba por ir ya al ALCA y Lula se plegó muy bien y la verdad que estuvo realmente muy bien, igual que Nicanor Duarte Frutos en Paraguay, y Tabaré Vázquez con su modito así muy tranquilo lo hizo. Bueno, tengo 2 anécdotas y después vamos a escuchar algunos testimonios, 2 anécdotas que escuché esta semana justamente cuando estuve en Mar del Plata otra vez por la celebración. Una era que Néstor Kirchner daba distintas declaraciones según con quién hablaba. O sea que había una confusión total. ¿Hasta qué momento? Hasta que se enteró y comprobó que George Bush ya estaba arriba del avión presidencial viniendo para Mar del Plata. Es decir, él no quería decir el plan de no a la ALCA, que no se supiera, hasta no estar seguro que George Bush iba a arribar a Mar del Plata. Claro. Esa es una. Y la otra que es muy interesante, y es que en la reunión anterior de la Cumbre de las Américas había estado Fernando de la Rúa. Claro. Y Fernando de la Rúa, sabiendo que había unas contracumbres y muchas multitudes que estaban enojadas con este tema, había decidido que la reunión fuera en Bariloche. Porque lógicamente en el Yao Yao se cortan todas las rutas, imagínate, no llegaba nadie y tranquilamente se le iba a decir sí al ALCA. Bueno, Néstor Kirchner, una de las genialidades que hizo fue cambiar a último momento la cumbre del Yao Yao en Bariloche a nada menos que Mar del Plata y el Estadio Mundialista, para que desde lo que sucedía en las calles, que fue muy impactante, pudiera haber presión en lo que se decía los presidentes. O sea, el Palacio y el pueblo juntos pudieron decir no al ALCA. La verdad que Néstor Kirchner tuvo una intuición genial, porque hubiera sido otro el resultado si esta deliberación tenía lugar allá perdida en el sur argentino, en un lugar maravilloso, pero inaccesible prácticamente. Así es. Bueno. Y ahora, si te parece, escuchamos testimonios. Tenemos nada menos que a Evo Morales, que estuvo, por supuesto, allá, fue muy importante, él fuera en la contracumbre. Evo, digamos, en una pequeña intervención que le hemos pedido para este programa y para un programa de nuestra institución amiga, el Centro Cultural de la Cooperación, para el canal Florial Web TV, ¿no es cierto? El programa se llama No Te Creas, y Evo nos mandó este mensaje que ahora tenemos mucho gusto en compartir con ustedes. Adelante. Hermanas y hermanos, enviamos un saludo revolucionario y fraterno a todas y a todos los que hoy celebramos 20 años del histórico no al ALCA. Aquel momento marcó una nueva etapa con dignidad y soberanía para nuestra América Latina. Junto a Chávez, Néstor Kirchner, Lula, Tabaré, Cristina, Correa, Mujica y tantos otros hermanos y hermanas, dijimos con firmeza: América Latina no se vende, América Latina se libera. Esta victoria fue el fruto de la unidad y la conciencia de nuestros pueblos, que rechazamos el dominio del libre mercado y defendimos la justicia social, la igualdad y la autodeterminación de nuestros pueblos. Hoy, lamentablemente, vemos
como Estados Unidos vuelve a ejercer la presión sobre nuestra región. Gobiernos entreguistas vuelven a endeudar a sus pueblos, aplicando políticas de ajuste y de dependencia, que solo traen dolor a las grandes mayorías. Y cuando no logran someter con dinero de chantaje, utilizan la persecución judicial como una nueva forma de intervención imperial para quebrar moralmente a nuestros líderes. Muestra de eso es la injusta prisión domiciliaria contra nuestra hermana Cristina Fernández, a quien le enviamos nuestra solidaridad y firmeza. Hermanas y hermanos, no nos rendimos, seguimos resistiendo y reorganizándonos, inspirados en la valentía del pueblo colombiano con hermano Petro, en la firmeza de Venezuela a la cabeza del hermano Nicolás Maduro, en la coherencia de Cuba con Díaz-Canel y en el liderazgo de Lula, Brasil, Xiomara de Honduras, Claudia de México y Daniel Ortega en Nicaragua. El no al ALCA no solo fue una consigna, fue el inicio de una historia de rebeldía, valentía y de esperanza. Hoy, más que nunca, ya firmamos nuestro compromiso con una América Latina libre, unida y soberana, sin imperialismo, sin colonialismo, con dignidad. Que viva la patria grande. Muy hermoso, ¿no? Muy hermoso y muy bueno que se dijera Cristina libre. Sí, sí, Eso sí. también estuvo muy presente en esta cumbre del ALBA, del no al ALCA en Mar del Plata. En Mar del Plata, sí, sí. No, y Evo estaba muy emocionado y vos sabés que todo se armó muy, muy de golpe, porque todo esto lamentablemente fue así improvisado, pero en cuanto lo llamé rápidamente se puso a disposición y diciendo Radio de las Madres, la radio de Eve, él tenía una particular relación muy muy fuerte con Eve de Bonafini y bastó que dijera esas palabras mágicas porque él estaba en un lugar bastante remoto, me dijo su secretaria, me dijo no, lo consulté y me dijo que de todas maneras y cumplió, así que bueno, pero tenemos más testimonios, ¿no? Dale. A ver, ¿a quién tenemos ahora? A Estela Caloni, Oh. a la gran Estela Caloni, una gran colega y bueno, impresionante analista política. Estela Caloni, que además los que vean algunas fotos, que no sé si se van a pasar acá, creo que no, está en el acto de Mar del Plata, justamente detrás de nada menos que del presidente, el comandante eterno, Hugo Chávez. ¿Vamos? Fui testigo presencial de aquel hermoso 5 de noviembre de 2005, cuando los presidentes del Mercado Común del Sur, el Mercosur, Argentina, Brasil, Venezuela, Uruguay y Paraguay, acompañados por otros países presentes, rechazaron la iniciativa de la Asociación para el Libre Comercio de las Américas, propuesta por Estados Unidos, que significaba nada menos que la abdicación de todos los derechos de soberanía, de todos los derechos a nuestra independencia definitiva, para convertirnos en una virtual colonia norteamericana. Este hecho histórico además tuvo otro momento muy importante, que fue que ante la presencia del presidente George W. Bush de Estados Unidos, por supuesto, su par argentino, el presidente Néstor Kirchner, dijo un discurso, fue un protagonista también histórico en ese discurso, donde planteó todas las sumisiones a que estaría dedicada a América Latina si firmaba el ALCA en esos momentos claves. Esto resonó en el mundo entero también, porque fue un discurso para la historia de América Latina que no debemos olvidar nunca. Otro hecho histórico
que mientras transcurría la reunión, alrededor de Mar del Plata, en el mar, estaban barcos de Estados Unidos, de la flota de Estados Unidos, y también toda la ciudad estaba literalmente tomada por agentes en un operativo de seguridad inédito en la historia de las cumbres. Y a pesar de eso, el pueblo argentino convocado para la cumbre de los pueblos precisamente, se expresó con miles y miles de manifestantes que se tomaron las calles de la ciudad balnearia y además concurrieron en esa multitud al estadio mayor que existe en Mar del Plata, al estadio de fútbol mayor que existe en Mar del Plata, y donde por primera vez en ese país hubo tanta cantidad de gentes, una multitud que esperó la llegada del presidente Hugo Chávez de Frías cuando anunció, diríamos, el humo blanco de la cumbre de Mar del Plata, cuando anunció un rotundo e impactante no al ALCA, ALCA al carajo, una frase que recorrió el mundo entero, como también el discurso de Néstor Kirchner. Esta frase marcó la historia de América Latina. ¿Y por qué en este momento es tan importante recordar ese día, ese 5 de noviembre del 2005? Porque estamos bajo una guerra no declarada, contrainsurgente, de Estados Unidos, es decir, una guerra por otros medios, aplicada en todo el continente, en momentos en que la flota de Estados Unidos está en el Pacífico y en el Atlántico, en el Caribe, en el Pacífico y en el Atlántico del sur de América Latina, porque también tenemos barcos importantes en las bases de Mar del Plata, donde también se encuentra la base militar de la OTAN en las Malvinas, de base británica en las Malvinas, y también otras que están ya adjudicadas, y en el sur de Chile, otra base también supuestamente para preparación de tropas que vayan en respaldo humanitario a cualquier país de América Latina. Hay barcos en el Pacífico y en el Atlántico, y esta es una realidad que debemos entender en este momento. Es decir, aquel fue un grito liberador de nuestra región, y este es un momento en que tenemos que entender que lo que está pasando no le pasa a un país solo, no le pasa al Caribe, es a toda América Latina que quieren la subordinación definitiva de este continente en una recolonización que no podemos permitir en el siglo XXI. Recordar el 5 de noviembre del 2005 es recuperar la memoria histórica y la dignidad. Muy bien. Está, bueno, escuchábamos a Estela Caloni. Pensaba cuando la escuchaba en quiénes estaban, ahí lo estamos viendo a Hugo Chávez justamente en el estadio, ¿no? En el estadio mundialista, y estaba pensando quiénes estaban. Por supuesto, el querido Diego Maradona, fue muy importante su presencia, no solo en el tren que los trajo hasta Mar del Plata, sino en el estadio mismo. También estaba Silvio Rodríguez, el cantante cubano, por supuesto nuestra querida Eve de Bonafini, sí, claro. Impresionante sus palabras allá, cómo fue aplaudida. Y recordaba también que Fidel Castro, si bien no estaba presente en el Estadio Mundialista, fue una importantísima figura para que el no al ALCA fuera un éxito como lo fue. Él justamente había sido quien dijo: Mar del Plata tiene que desbordar de gente. Claro. Esa fue la idea de Fidel, ¿no? Fue el gran estratego Fidel de todo esto, ¿no? Y el promotor de la articulación de los movimientos sociales, todo aquello que Fidel venía diciendo,
que se cumplió y el resultado fue la gran derrota. Bueno, tenemos a alguien más, que no vino cubano, Fidel, justamente. cubano, ¿verdad? Que también fue invitado para que participar acá en nuestro programa y también en el programa No Te Creas de Florial Web TV, ¿verdad? Del Centro Cultural de la Cooperación, nada menos que Abel Prieto, contándonos de su experiencia. No, un minuto tenemos, mirá, la foto de Fidel, de Chávez y de Maradona. Maradona con una remera que decía Bush, criminal de guerra. Al mismo Bush que estaba ahí mismo, a pocos pasos, en el hotel, creo que en el Hermitage, de Mar del Plata. Así. Bueno, vamos con Abel Prieto entonces. Bueno, un abrazo muy fuerte a mi hermano Atilio, a todos los compañeros y compañeras que están organizando este recuerdo de un momento tan trascendente para nuestra América, como fue la victoria sobre el ALCA del 5 de noviembre del 2005, es decir, exactamente hace 20 años. A mí me gustaría, en este breve mensaje que les envío, recordar el interés extraordinario que tuvo Fidel en cada detalle de todo lo que pasó en Mar del Plata. Incluso desde antes. Él estuvo reunido con muchos amigos argentinos. Se reunió con Miguel Bonazo, una visita que hizo a La Habana, se reunió con Delía, el líder sindical, se reunió con Maradona, le dio a Maradona una entrevista previo a Mar del Plata y le pidió a Maradona que estuviera en Mar del Plata. Fidel invita personalmente a Maradona a Mar del Plata, que fue algo incluso que yo recuerdo que él me pidió que hablara con los compañeros que estaban organizando la marcha, que él sugería si Maradona no debía estar al frente de la marcha. Había compañeros que no entendían bien que se trata de un futbolista, ese tipo de análisis. Y lo que quería Fidel es que eso se convirtiera en algo muy mediático. Y finalmente los compañeros, incluso cuando mencioné que era una idea de Fidel, todos los compañeros apoyaron, confiando, por supuesto, en la genialidad de nuestro comandante, en que era una gran idea. Y efectivamente lo que quería Fidel era convertir en una gran noticia para Argentina y para nuestra América, pero una gran noticia mundial, la presencia de Maradona en la lucha contra el ALCA y contra la presencia de Bush en Argentina. Y Chávez, en el extraordinario discurso en el Estadio Mundialista de Mar del Plata, aquel día tremendo, 4 de noviembre, Chávez llama a Maradona para que diga unas palabras. Chávez y Fidel estaban absolutamente en comunicación permanente en torno a la importancia, a la trascendencia de frenar el plan colonialista del imperio yanqui con respecto a nuestra América. Y Chávez le dice a Maradona: vi tu entrevista con Fidel, tremenda entrevista, ven para acá y dile algo a la gente. Y Maradona saluda al público y dice: fuera Bush, dice Maradona. Eso dicho por Maradona, un dios para siempre para los argentinos, para los latinoamericanos, de pronto adquirió una resonancia excepcional. Y ahí mismo, repito, Chávez lo felicita por la entrevista que le hizo a Fidel y cuenta que llegando al estadio, entrando él al estadio, Fidel lo llama por un móvil. Hay una compañera de la delegación cubana que le pone un móvil en la mano a Chávez, y era Fidel que quería hablar con Chávez. Y
y dice Chávez, ese momento del discurso es muy emocionante, dice Chávez que, bueno, Fidel le dijo que había estado viéndolo todo, el tren del Alba, el famoso tren del Alba, donde venía Maradona, donde vino Kusturica, donde vinieron, creo que el propio Evo Morales estuvo viajando en ese tren del Alba, y el Fidel le dice a Chávez para despedirse, bueno, porque Chávez dice, me despedí de él como siempre, patria o muerte, hasta la victoria siempre, etc. Me despedí de Fidel, pero de pronto la voz de Fidel emocionada sonó como un trueno que cruzó el Caribe, que cruzó el Amazonas, que cruzó el Río de la Plata. Bueno, esos momentos de inspiración poética del comandante Chávez. Y me dice esa voz para despedirse, Chávez, que viva el Che, carajo, le dice Fidel. Chávez, que viva el Che, carajo. Y ahí el estadio en aquel estalló en una ovación tremenda, gritos, y añade Chávez, ¡viva el Che Guevara! Fue un homenaje extraordinario de Chávez, de Fidel, del pueblo argentino, a ese grande de todos los tiempos, de todas las épocas, que es para siempre el Che. Y también quería comentar, Atilio, compañeras, compañeros, que estuve leyendo algo que me interesó mucho, que fue unas declaraciones de Fidel cuando fue en el año 2003 a la toma de posesión de Kirchner. Fidel allí dice, felicita al pueblo argentino, se lo dice a la gente, por el que han hundido a un símbolo del neoliberalismo. Lo han hundido, dice Fidel, lo han hundido en la fosa del Pacífico, que tiene 8.000 metros de profundidad, no sé cuánto, pero si estaba, pero bueno, Fidel siempre usaba esa cifra con una exactitud escalofriante. Lo han hundido a 8.000 metros en el fondo del mar, a un símbolo del neoliberalismo que no voy a mencionar, era Menem. Y yo recordaba el papel de Menem en la cumbre iberoamericana de 1992, aquella cumbre tan amarga para Fidel, tan dura para la delegación cubana, los que acompañamos a Fidel en esa ocasión, el papel de Menem, el papel de Violeta Barrios de Chamorro, el papel de todos los neoliberales que se unieron al coro que dirigía a alguien que supuestamente se hacía llamar de izquierda, Felipe González, para sencillamente declarar el fin de toda intervención del Estado en los asuntos de la economía. Había llegado el reino definitivo del mercado, era el fin de la historia, ya sabemos, Fukuyama y todo lo demás. Y Menem había tenido un papel allí muy siniestro, destacándose como un entusiasta del modelo neoliberal. Y Fidel va a la toma de posesión de Kirchner y le dice al pueblo argentino que le han hecho un gran servicio a nuestra América y al mundo, hundiendo para siempre a ese símbolo del modelo neoliberal. Y yo estoy seguro que el pueblo argentino va a hundir a este engendro grotesco que hoy usurpa la presidencia de ese gran país. Estoy convencido. Pero bueno, todos mis recuerdos de aquellas horas en Mar del Plata son verdaderamente hermosísimos, emotivos, un frío, pasé mucho frío, pero verdaderamente muy, muy hermoso. El concierto de Silvio Amauri, Vicente, Daniel Biglietti, Víctor Heredia también estaba allí, Manu Chao también estaba allí, las Madres de la Plaza de Mayo, la figura de Pérez Esquivel, siempre equilibrado, siempre digno, fue muy importante. Ahora he admirado mucho, ahora nuevamente se ha renovado mi admiración por Adolfo Pérez Esquivel con la
el mensaje que le hizo a María Corina Machado, realmente la hundió a 8.000 metros en el fondo, en la fosa del Pacífico, como dijo Fidel, que le pasó a Menem cuando se negó a ir al balotaje con Kirchner porque sabía que iba a perder. Tanta gente linda, Eve de Bonafini, tanta gente hermosa, tanta gente, Estela Caloni, la recuerdo también. Fue un momento verdaderamente mágico, donde un nuevo continente se irrumpía. Lamentablemente ya se sabe que la historia no camina en línea recta, zigzaguea, a veces parece que retrocede, pero bueno, fue uno de esos grandes momentos que tienen hoy total vigencia ante esta nueva versión absolutamente despiadada, impúdica del imperio yanqui, como ha dicho muchas veces nuestro Atilio, en decadencia, que siente que pierde su hegemonía en la economía en todos los campos y quiere por la vía militar, y por la vía de la presión, por la vía del chantaje, por la vía de un nuevo fascismo, quiere mantenerse como una pieza dominante del tablero mundial. Yo creo que recordar es esencial, es una batalla por la memoria, tenemos que dar esa batalla todos los días. Estremece la amnesia inducida de la industria hegemónica del entretenimiento, de las redes digitales. Es tremendo ver cómo las personas se olvidan de todo. Todo es viejo. Mar del Plata es algo que parece de la prehistoria. Son cosas que se miran con la nueva mirada esta delirante, como que ya pasaron y no tiene ningún sentido recordarla. Recordar Mar del Plata como instrumento de la lucha de hoy, sin duda. Un abrazo muy fuerte a todos. Qué lindo, qué bien. Bueno, parte de esto, del recordar Alca, pero también pensar para el futuro, fue lo que se habló mucho en la reunión de No al Alca, ahora 20 años, en Mar del Plata, el martes y el miércoles, el martes 4 y el miércoles 5. Una de las cosas importantes que se subrayó, Atilio, fue que nosotros somos zona de paz. Claro. Y esto va a cuento de lo que dijo Estela. El Alca ahora se viene también militarizada, tenemos intentos con barcos que nos amenazan en el Pacífico, con barcos que nos amenazan en el Atlántico, ni hablar de la base de la OTAN en Tierra del Fuego, en las Islas Malvinas, y la de Tierra del Fuego que está nuestro presidente lamentablemente está autorizando para los Estados Unidos. Entonces, recalcar que esto es una zona de paz y unirnos todos en ese punto común, porque una de las cosas que se habló era de la unidad en la diversidad. Si vamos a esperar a que todos los presidentes que tenemos en las Américas tengamos la misma ideología, la misma tendencia, etcétera, etcétera, no va a pasar. No. Entonces, buscar 1, 2 o 3 temas, puntos fundamentales por los cuales estamos de acuerdo, y sobre esos tenemos que buscar la unidad y la integración. Uno de los temas que se habló fue justamente eso, la reconstrucción de una organización, sobre todo en el plano de lo sindical, que incluye, y una cosa interesante, se propuso incluir también a los canadienses y a los norteamericanos. ¿Por qué? Porque los movimientos sociales en esos dos países son muy importantes. En este momento están muy activos, son muy insurrectos y tienen justamente propuestas muy interesantes. Lo vemos con justamente el alcalde que se han elegido en este momento. Entonces, ¿por qué no organizar también a los movimientos sociales de esos dos países, ¿no? De todas las Américas? Vos sabés que es muy correcto eso. Me haces acordar una frase de Fidel que nos impresionó mucho,
de los años 60, no, perdón, el 71, cuando él estuvo en Chile, y yo tenía la suerte de estar allá como estudiante, Fidel en uno de sus discursos dijo, bueno, está muy bien la lucha contra el imperialismo norteamericano, pero recuerden que no todo el pueblo norteamericano es imperialista, ahí también hay lucha de clase, hay clase dominante, y entonces a nivel popular, claro que hay organizaciones súper interesantes. Muy en la entrevista que vamos a tener un rato se va a notar muy bien eso, ¿no? No, y después les quería leer unas palabras que dijo Néstor Kirchner en esa cumbre de hace 20 años, porque tienen una actualidad impactante. Néstor dice, nuestro continente en general y nuestro país, Argentina en particular, es prueba trágica del fracaso de la teoría del derrame. Las consecuencias nefastas de la política de ajuste estructural, de endeudamiento externo, tuvieron para el pleno ejercicio de los derechos humanos y en especial de los derechos económicos, sociales y culturales, y viven y recorren trágicamente el mapa de inestabilidad latinoamericana. Es absolutamente actual. Es de hoy esto es para hoy. Esto es para hoy, lo dijo Néstor hace 20 años, ¿no es cierto? Entonces, eso me parece que es uno de los puntos importantes. Y como les comentaba, además de realmente hubo ponencias muy interesantes, Mónica Valente del Partido de los Trabajadores de Brasil, Rafael Freire, que es de la CUT, ¿no? Del Comité de Sindicatos de todas las Américas, muy interesante, unas ponencias realmente muy interesantes, pero este evento lo cerró el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Si te parece, escuchamos, yo pude extraer 2 momentos solamente, pero es muy interesante lo que plantea. Vamos, sin duda. Su propia historia. No fue simplemente un grupo de presidentes, lo fue por supuesto, pero no fue solamente un grupo de presidentes. Y eso me parece fundamental. A veces cuando se logran determinadas victorias y cuando se avanza sobre el adversario, el enemigo, se lo tiende a señalar a quien tiene la voz cantante y el micrófono. Pero no hubiera ocurrido aquí la Cumbre de los Pueblos, no hubiera ocurrido el No al ALCA si no era en representación y como resultado de luchas que se estaban llevando adelante en Latinoamérica hacía muchísimo tiempo. Quien derrotó al ALCA fue el pueblo latinoamericano. Que son ajenos a lo nuestro. Yo creo que el ALCA lo que demostró es que Argentina y los países latinoamericanos no son patio de nadie y menos todavía el trasero de nadie. Bueno, creo que queda claro, ¿no? ¿Sí? Lo que quiso decir. ¿Sí? Hizo un recuento muy interesante, un paralelo, como el que yo le di a Néstor Kirchner, pero un paralelo de lo que se buscaba en ese momento y cómo hoy se está buscando lo mismo con medios bien diferentes. Los contextos han cambiado mucho porque en aquel momento había caído la Unión Soviética y parecía que solo había un solo camino, el camino del capitalismo. Hoy el contexto es muy diferente, él lo recalcó mucho, con la potencia emergente de China, con los BRICS, es decir, estamos en un mundo en transformación y un proceso de transición, eso se ha quedado recalcado, entonces más que nunca, aunque nos da miedo y parece que es muy difícil oponernos a la potencia norteamericana, eso es posible como fue hace 20 años. Es posible absolutamente y digo, yo creo que lo importante, el gran mérito de esa batalla en contra del ALCA, que terminó derrotándolo, fue, digamos, la movilización de la fuerza plebeya, ¿no es cierto? O sea, la articulación internacional, y ahí los 3 foros sociales mundiales de Porto Alegre, que tuvieron un papel muy importante porque los movimientos empezaron a conocer sus dirigentes, sus militantes, y por lo tanto la campaña internacional de No al ALCA fue algo impresionante. Y necesitamos ahora poner en marcha una nueva campaña, porque como vos decís muy bien, el imperialismo no ceja ni un minuto en su pretensión. Es más, en la medida en que se siente amenazado, y muy amenazado, sobre todo por China, lo que quieren es apoderarse de los recursos naturales de toda esta región que, como decía un venezolano ilustre, Ali Rodríguez, que fue el secretario, ¿no es cierto?, de la UNASUR, dijo, América Latina y el Caribe, siendo un emporio de recursos naturales, atraen el apetito del imperialismo de una manera descontrolada, y si no nos organizamos, directamente esa gente nos anexa y nos convierte en protectorados.
Por eso fue interesante esta cumbre, porque más que una cosa nostálgica o de recuerdo, hubo como un gran espíritu de unión y de organizar. Todavía, digamos, se habló de varias alternativas. Esto va a ser de acá en adelante. De hecho, se habló de acá 5 años, después de acá 10. Perfecto. Pero ya hay una organización en marcha y reuniones posibles en marcha. Así que, muy bien. Buenas noticias. Muy buenas. Vamos a una tanda. Vamos a la tanda. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio.